Então, mais uma vez, a gente está aqui se reunindo na segunda-feira. Una vez más, estamos acá el lunes, presentación del proyecto de COVID-19, la penúltima presentación. Estamos por terminar este ciclo tan importante, ahora en último periodo relacionado con COVID-19 durante la pandemia. Tenemos a moderación de Álvaro Danza, Victoria y yo. Hoy vamos a tener dos invitados. Vamos a hacer una actualización en las vacunas de COVID-19, algo muy importante. Los oradores de hoy, Alejandro Chavalgoiti, del Instituto de Higiene y Universidad de la República Uruguay. Tenemos al doctor Néstor Sosa, jefe de División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Nuevo México. Agradezco a todos los participantes y estar acá con nosotros. Y también a los presentadores por su participación. Recuerdo a todos que tenemos interpretación simultánea en portugués y español. Acá a la derecha pueden ver la diapositiva que muestra dónde pueden acceder. Empezando entonces, paso la palabra al doctor Alejandro. Entonces voy a compartir pantalla si me permiten. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. De vuelta, Henry, Álvaro, Victoria. A María Pía no la conocía, la acabo de conocer ahora. Muchísimas gracias. Es un gusto estar de vuelta compartiendo con ustedes algunas reflexiones. Obviamente, cuando me plantearon esto, vimos en función del tiempo, bueno, no es posible hacer una revisión muy exhausta de qué está el tema vacunas COVID, pero me parece que la idea, sobre todo para fomentar la discusión, tiene que ver alrededor de estas dos preguntas que planteé ahí, que me parece que era como organizar un poco, que es ¿de dónde venimos? ¿Cómo llegamos a la situación en la que estamos actualmente? Y un poco cuáles son las perspectivas hacia el futuro, hacia dónde es que vamos. De vuelta voy a hacer cosas muy titulares y bueno, después quedamos abiertos por si se quiere discutir. Entonces, lo primero que nada es que las vacunas de COVID, nadie tiene duda a esta altura del partido el rol central que cumplieron en el manejo de la pandemia. Pero tampoco nadie se olvida que hasta mediados, finales de 2020, era un tema de muchísima discusión la posibilidad de tener vacunas contra el COVID. Entre otras cosas, porque la pandemia había comenzado menos de un año antes. Y la realidad es que nos enfrentamos en el contexto de la pandemia a una situación absolutamente inédita en la historia de las herramientas de salud y en particular del desarrollo de vacunas, que es que en menos de un año se diseñaron, desarrollaron, evaluaron clínicamente y comenzaron a producirse varias vacunas de efectividad comprobada contra el virus. Nunca antes en la historia de la humanidad se había logrado algo de este calibre. Entonces, eso obviamente no trajo solo un montón de expectativas en cuanto a expectativas positivas, sino también un montón de cuestionamientos en cuanto a lo que pasaba. Entonces, lo primero que hay que dejar bien claro es cómo es que se puede haber llegado a una cosa de este estilo, cuando en general se decía que las vacunas llevaban más de una década en desarrollarse y probarse clínicamente y poder salir al mercado. ¿Cómo podía pasar que en cuestión de 8, 9, 10 meses ya estaba todo pronto? Y bueno, en esa época nos dedicamos mucho a tratar de explicar por qué era que se había podido llegar. Yo no voy a hacer un resumen de los famosos temas de, bueno, si se saltearon pasos o no se saltearon pasos, porque creo que a esta altura la discusión está saldada. Pero lo que es claro es que logramos llegar a esto porque se combinaron una serie de factores distintos. O sea, realmente se dieron todas las condicionantes para que esto pudiese suceder. Primero, las capacidades científicas y las soluciones tecnológicas. Hubiera sido imposible desarrollar una vacuna en un año si no hubiera habido antes los intentos de pandemia que no habían culminado como tal, como son los de SARS-CoV-1 y MERS, otros dos coronavirus en los cuales la academia y las industrias tecnológicas aprendimos de cuáles eran, por ejemplo, los antígenos centrales de esa vacuna. Aprendimos qué era lo que debía tener una vacuna para ser efectiva contra un coronavirus. Entonces, esas capacidades científicas fueron centrales porque permitieron saltear toda la etapa inicial de descubrimiento
que generalmente lleva años. Por otro lado, soluciones tecnológicas. Había tecnologías nuevas que cuando empezaron a emerger, caso claro de la tecnología de vacunas de RNA, generó un gran revuelo porque se pensó que estábamos haciendo algo completamente nuevo, pero en realidad eran soluciones tecnológicas que venían en los laboratorios desde hacía más de 2 décadas y que estaban previamente desarrolladas, si no de vuelta jamás se hubiera podido hacer. Obviamente se necesitaban empresas biotecnológicas que tuvieran la capacidad de llevar adelante todo este proceso. O sea, uno no genera, en estos días que discutimos mucho lo del tema de la instalación de un instituto de vacunas en Uruguay, y que la pregunta más gustada por los periodistas es ¿cuándo estaría pronto? Lo primero que hay que decirle, bueno, señores, estas cosas llevan tiempo, no se pueden hacer de un día para el otro. Si no hubieran existido las empresas con las capacidades ya instaladas, tampoco se hubiera podido llegar. Algo no menor, si no hubiera habido fondos económicos. De vuelta, no voy a entrar en el tema en detalle porque no tengo el tiempo, pero sabemos hoy por hoy, y se supo desde el principio, que había desde iniciativas multilaterales a nivel mundial hasta la combinación de los estados con las empresas que asumieron el riesgo compartido de desarrollar estas vacunas. Salteando, no, acumulando etapas una tras de la otra. Entonces, eso se hacía por un proceso que se conoce a esta altura, que es de precompra de las vacunas. Los estados precompraron las vacunas con anterioridad, de manera que si funcionaban se podían utilizar, y si no, el riesgo de la plata perdida era compartido. Y un último tema no menor era el músculo ya aprobado de las agencias reguladoras. De vuelta, avalar un procedimiento médico, avalar una herramienta tecnológica de aplicación de salud, en particular vacunas, lleva tiempo. La aprobación de emergencia que se hizo para estas vacunas se pudo hacer también en un tiempo absolutamente récord. Capaz que a esta altura uno no se acuerda, pero Pfizer, que fue la primera empresa que lo presentó en noviembre, en diciembre ya estaba aprobada. Un mes llevó procesos que llevan en general 2 años para hacer una aprobación de emergencia. Entonces, todas estas cosas se combinaron para que pudiésemos llegar a tener una vacuna en el tiempo que tuvimos. También es cierto que desde el principio había un montón de dudas y de problemas que había que encarar. El primero era, ¿se logrará que la población acepte mayoritariamente estas vacunas desarrolladas tan rápidamente? De vuelta, no voy a repetir lo que ya todos sabemos que vivimos estos 2 años, pero las dudas sobre las vacunas era enorme. Entonces, en aquel momento se acuñó esta frase que era, tan importante como la efectividad es la confianza que la vacuna genere. Y por eso se trabajó muchísimo, actividades como las teleclínicas, estas que hicimos también en algún momento, incluso para el personal de salud, era importante poder explicar que si era cierto que estas vacunas tenían posibilidad de ser efectivas. Hoy por hoy el tema yo creo que está razonablemente saldado. Estos son los números al viernes de tarde. 12,85 millones de dosis ya han sido administradas globalmente de estas vacunas. 2,9 millones son administradas cada día. Yo digo, no hay mayor reaseguro de la seguridad de una vacuna que estos números. Si estos números han llegado y no ha ocurrido ninguna catástrofe, quiere decir que realmente tienen un margen de seguridad muy alto estas vacunas. Hoy por hoy, ¿cuál es la situación actual? De vuelta al viernes pasado, hay 47 vacunas aprobadas. 201 países que tienen las vacunas, que tienen alguna vacuna por lo menos aprobada para usar en su país. 11 de las cuales están avaladas por la OMS. Hay un montón de proyectos de candidatos nuevos de vacunas, de plataformas y aproximaciones nuevas, tanto como 230 candidatos vacunales. Hay 800 ensayos clínicos sobre estas vacunas en curso en este momento. O sea que, obviamente, por más que es un tema que los números anteriores nos muestran el nivel de aplicación masiva que están teniendo, igual se sigue trabajando en el desarrollo. De hecho, hay 80 países que han tenido ensayos clínicos de estas vacunas. ¿Cuáles son los principales jugadores de estos partidos? Y bueno, casi todos estos nombres ustedes los conocen. Pfizer y Moderna, las famosas de RNA, las que hemos aplicado mucho en Uruguay, Sinopharm y Sinovac, las inactivadas, las de adenovirales como Oxford, AstraZeneca, algunas que han empezado más, o Johnson & Johnson, que era de una sola dosis, algunas que llegaron después, pero que traían tecnologías bastante más probadas en terreno, como es la de Novavax, que es una vacuna a proteínas purificadas. Entonces, la situación de estas vacunas es que
Todas esas se están usando porque al menos tienen aprobación para uso de emergencia. Algunas de ellas, caso claro de Pfizer o Sinopharm, están aprobadas para uso de emergencia en muchos países, pero además recibieron la aprobación total desde los organismos respectivos. Por ejemplo, Pfizer, sabemos que hace unos meses logró la aprobación por la FDA para Estados Unidos. Entonces, eso quiere decir que estas vacunas ya dejaron de usarse en protocolo de vacunas de emergencia y pasaron a usarse como vacunas globales generales, con todas las de la ley para las demás vacunas. El otro tema que desde el principio estuvo planteado era el tema de cómo se iban a distribuir las vacunas. Las vacunas se estaban desarrollando durante el 2020, pero ya en junio del 2020, a pocos meses de empezar toda esta historia, Lancet, que no creo que precise presentación para este auditorio, sacó un editorial para hablar ya de la gobernanza de estas vacunas, porque se entendía que esto era un tema crítico. Todo hacía pensar que se iba a lograr llegar con las vacunas, pero el asunto era cómo se iban a administrar las vacunas. Y de vuelta, ahí empezamos a trabajar sobre este concepto. El desarrollo de una vacuna es un problema científico, no político. Ahora, la distribución equitativa es un problema político, no científico. Por tanto, eran otros los actores los que tenían que empezar a jugar también en toda esta historia. Y ahí fue que empezaron algunas iniciativas, como la famosa iniciativa del ACT, el acelerador, de las cuales teníamos el CEPI y la posibilidad de hacer las vacunas como intentamos en Uruguay hacerlos. Todos sabemos que estas iniciativas, el COVAX, no terminaron funcionando como esperábamos. O sea, realmente cuando se empezó había mucha expectativa en esta herramienta, que como pueden ver acá no es solo una herramienta para vacunas, sino que era una herramienta para atacar todos los aspectos que tenían que ver con el manejo de salud en pandemia. Y bueno, y la verdad que no se logró estar a la altura de las circunstancias. Y ahí de vuelta otro concepto que empezamos a discutir en la comunidad muy importante, que era lograr que se entendiese que la distribución equitativa de las vacunas no es un tema de solidaridad solamente. Es sí un tema de solidaridad, pero no es exclusivamente un tema de solidaridad. Es además el único reaseguro para frenar la pandemia. Desde el principio de la pandemia se estaba hablando, el día que tengamos las vacunas tenemos que asegurar, porque la existencia de regiones o bolsones donde el virus circule sin restricción es el escenario perfecto para que surjan nuevas variantes, que puedan ser, entre otras cosas, resistentes a las vacunas. Yo hablaba en alguna entrevista en esa época de la tormenta perfecta que estábamos generando en la medida que dejábamos circular el virus libremente. Porque eso iba a dar necesariamente, sobre todo un coronavirus que tiene la capacidad de adaptación tan rápida, estábamos generando el escenario para que pudiesen circular. Y bueno, esta es la situación en la que estamos. De vuelta, el mundo no estuvo a la altura de las circunstancias. Estos son, como pueden ver, esto está actualizado al 19 de octubre, a la semana pasada. Como pueden ver, el panorama es bastante terrible. Hay una zona entera del mundo donde prácticamente no se ha vacunado. Los números son tenebrosos realmente, porque además tenemos lugares donde se ha vacunado masivamente y por tanto los promedios son bastante engañosos, pero incluso así se dice 68,4% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 23% solamente de los países de bajos y medianos recursos recibieron además una dosis. O sea que casi que se triplica el mundo en general con respecto cuando lo segregamos para los países. Y aún así, sabemos que este número del 23% es bastante engañoso, porque hay países como Argentina y Brasil, que ustedes los pueden ver en los colores violetas, que tienen un porcentaje de vacunación altísimo, y sin embargo califican como bajos y medianos recursos, lo cual quiere decir que este 23 ni siquiera es real. La situación de la situación de África es que hay países donde o no se ha comenzado a vacunar o se ha vacunado en condiciones absolutamente, ridículamente pequeñas. Sí, esto también tiene que ver con los ensayos clínicos. Miren dónde se hicieron los ensayos clínicos. Nuevamente, un tema que venimos discutiendo mucho, entre otras cosas acá en Uruguay, la necesidad de una agencia reguladora, porque es importante poder traer los ensayos clínicos a nuestros países. Nuestro país logró resolver el tema de tener las vacunas pese a no tener ensayos clínicos. Pero si ustedes ven,
Esto copia casi textualmente los porcentajes de vacunación, donde se hicieron los ensayos clínicos. Entonces, yo digo, ¿cuál es la situación? Esta es la situación donde estamos hoy. Este es el panorama de cómo llegamos y dónde estamos hoy. Entonces, quedan una serie de preguntas todavía sin contestar, y con eso yo voy a ir terminando mi presentación, que van a definir un poco lo que viene de acá para adelante. Entonces, para eso nosotros entendemos que para entender hacia dónde vamos hay preguntas que todavía no podemos responder y algunas tareas críticas. La primera pregunta, y yo lo dejo ya estas cosas como preguntas abiertas porque supongo será el tema de discusión, ¿es necesaria una revacunación anual? O sea, las vacunas de COVID van a entrar en un plan de vacunación anual del país, como es influenza. La verdad verdaderísima es que todavía no lo podemos saber, porque no sabemos realmente cómo va a evolucionar. Obviamente yo decir esto tiene consecuencias, porque la tendencia mayoritaria es que sí, la tendencia un poco de cómo se viene proyectando el desarrollo, la diseminación del virus, y por otro lado, no menor, la persistencia de las empresas productoras de vacunas que siguen sosteniendo que van a tener casada y que están actualizándose para mantenerlo. Entonces, pero desde un punto de vista estrictamente científico, esta pregunta uno tiene que hacérsela. ¿Es necesario realmente en la situación que está hoy COVID seguir vacunando naturalmente? La segunda pregunta, ¿necesitamos desarrollar vacunas contra variantes? ¿A qué ritmo? ¿Al ritmo de que cada vez que aparece una variante tenemos que ir desarrollando una vacuna? Otra pregunta abierta. La otra, ¿es posible una vacuna universal? ¿Una vacuna que nos proteja de antemano contra todas las posibles variantes? Ahí déjenme darles un dato. Esto de la vacuna universal es también el holy grail de las vacunas de influenza. Ustedes saben que las vacunas de influenza hay que actualizarlas año a año en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Bueno, desde siempre, desde que estamos en esa política, se ha estado intentando desarrollar una vacuna que sea universal, una vacuna que tenga antígenos que no sean los que mutan. Y bueno, todavía no se ha logrado y queda por ver si será factible lograrlo en el caso de COVID. Hay otro tema, pero además, ¿cómo se hace la fase 3 en este contexto? O sea, uno de los problemas centrales es que cuando uno tiene una vacuna de efectividad probada, es muy difícil diseñar un fase 3, ¿sí? Entre otras cosas porque no se pueden usar, salvo casos especiales, no se pueden usar placebos. Uno podría decir, bueno, África está virgen, se puede hacer toda la fase 3 ahí. Pero obviamente la cuestión ética es la que manda ahí. ¿Cómo puede ser que se permitan hacer ensayos clínicos usando placebos cuando hay vacunas de efectividad probada que pueden proteger a la población? ¿Son necesarias vacunas para cortar la transmisión? Yo digo, acá hay una pregunta que nos tenemos que hacer, que es, ¿cómo juega Omicron en toda esta historia? Yo me acuerdo que, de vuelta, en la época que teníamos nuestros 5 minutos de fama, me preguntaban, bueno, ¿y qué pasa con Omicron? ¿Precisamos una vacuna para Omicron? Yo decía, bueno, quizás Omicron llegó para ponerle fin a la pandemia. O sea, porque Omicron nos va a permitir, generando Omicron era una cepa menos virulenta, pero que se expandía muy rápidamente. Nos permitiría rápidamente generar esa famosa inmunidad de rebaño que no sabemos si es posible. Entonces, esa es la otra pregunta. ¿Es posible en algún momento, con variantes como Omicron, llegar a la inmunidad de rebaño que permita pensar que la población está masivamente protegida? Las vacunas contra las variantes ya empezaron a usarse, ya se aprobó hace poco una vacuna que incluye la variante Omicron y está empezando a ser. Y las dos últimas cosas y termino. En el futuro no luce prometedor. Este anuncio fue hecho la semana pasada de que Pfizer, habiendo disminuido el interés de los estados por vacunar en forma masiva, como se venían haciendo, hay lugares donde no tienen programas ampliados de inmunización como los nuestros, ya dijo que va a aumentar. ¿Aumentar cuánto? Se va a cuadruplicar el valor de la dosis. El valor de la dosis de Pfizer andaba entre los 25 y 30 dólares. Están anunciando que van a dar por lo menos 110 dólares. Entonces, obviamente, si en la situación anterior teníamos problemas de desigualdad, esto lo único que va a hacer es aumentar las desigualdades. Entonces, termino con esto. El mundo realmente la conclusión clara de esto es que nuevamente el mundo sigue dos rutas paralelas en el uso de vacunas contra COVID. Y de vuelta sentamos el escenario para el surgimiento de nuevas variantes más peligrosas. Esto también es un titular de Nature de la semana pasada que dice, si un nuevo virus entra en un espacio en el cual no hay inmunidad,
la adaptación rápida va realmente a suceder. Bueno, y con esto termino, ya está. Obrigada, Alejandro, pela excelente presentación. Muchas gracias Alejandro, por la excelente presentación, muy objetiva, clara y hasta preocupante, con todas las preocupaciones, las dudas que todavía tenemos que, o sea, sobre todo lo que tenemos que preparar. No sé si me están consiguiendo oír bien. Se escucha más o menos. Hoy se escucha más o menos, María Pía, no sé por qué. De todas maneras, voy a hacer un pequeño comentario antes de darle la palabra a nuestro amigo Néstor Sosa. Alejandro, fue un placer escucharte. Me hiciste acordar esos momentos tan difíciles en los cuales los primeros días del mes de enero del año 21 estábamos, yo diría que en sesión permanente por WhatsApp, por teléfono, por mail, y que diste un apoyo tan grande al Uruguay, nunca reconocido públicamente, yo creo, pero que nunca es tarde. Y bueno, no me corresponde a mí, pero sí me corresponde a mí decir lo que me ayudaste cuando estaba con una incertidumbre total, enseñándome me diste un ritmo acelerado de lo que tenía que saber, además de ir guiándome en el camino. Así que hoy lo hago, te lo dije muchas veces personalmente, pero hoy lo hago público. Pasado el tiempo puedo ya hacerlo público, y si Uruguay tuvo vacunas, Alejandro Chavalgoiti fue muy importante. Así que eso valía la pena decirlo, y creo que le podemos dar la palabra a Néstor Sosa, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Nuevo México, que habla perfecto español porque es nativo de América Latina. Y Néstor, por favor, es tuya la palabra para comentar la conferencia de nuestro especialista uruguayo y para agregar o entrar en la discusión que tú consideres apropiada. Gracias. Cómo no, muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias, doctor José, por tan excelente intervención. Yo quiero, primero que todo, agradecer la invitación a este foro. Yo que estoy directamente involucrado con el proyecto ECO acá en Estados Unidos, realmente nos sentimos agradecidos y orgullosos de tenerlos a ustedes como colaboradores. La verdad es que estoy 100% de acuerdo con lo que ha expresado el doctor. Primero, con respecto a la historia, obviamente, que vivimos durante la pandemia, del desarrollo de estas vacunas, y en cierta forma también acerca yo tengo exactamente las mismas preguntas o cuestionamientos sobre lo que nos espera en el futuro. Yo sí les puedo, digamos, comentar un poco. Acá, efectivamente, como mencionaba el doctor José, ya estamos vacunando con la vacuna bivalente. Yo creo que hay evidencia, no digamos una evidencia abrumadora, pero evidencia suficiente para demostrar que Omicron, con su característica evasión inmune, requiere una vacuna por lo menos más cercana a Omicron. Y de hecho nosotros acá en Estados Unidos estamos vacunando con la variante B4, B5, que son muy similares, y en Europa pues se han aprobado también la B1, la original Omicron, y también la B4, B5 en algunos lugares. De hecho, yo me la puse hace como 3-4 semanas anticipando, acá viene el invierno del hemisferio norte, y por si acaso me la puse. Yo creo que y en este momento hay mucha preocupación porque los sublinajes de Omicron están surgiendo de manera importante. Han habido brotes en Singapur, en algunos países de Europa se empieza a ver otra vez la curva a subir, en Alemania e Italia, y es más que nada a costa de estas nuevas subvariantes de BQ11, BF7, B4.6, que son variantes todas relacionadas con Omicron, derivadas de BA2, de BA4 y de BA5. Entonces yo creo que sí tiene cierto sentido, digamos, el utilizar variantes específicas. Yo creo que eso va a ser el futuro, el tratar de preparar vacunas lo más cercana al antígeno que está circulando, pero estoy de acuerdo que es muy difícil predecir qué es lo que viene
o qué es lo que va a ocurrir, y en eso es algo similar a lo que hacemos con influenza. Vamos a tener que, digamos, en base a la evidencia de lo que está circulando, lo que se predice, pues preparar vacunas, digamos, lo más cercana a lo que viene. La duración de la inmunidad, por lo menos para prevenir la infección, como explicaba, prevenir la transmisión, es muy corta. La verdad que las vacunas, especialmente frente a Omicron, perdieron rápidamente la capacidad de prevenir la infección. Sin embargo, y esto es algo positivo, el que ha recibido por lo menos 3 dosis, o sea, las 2 dosis originales de alguna de las vacunas y un refuerzo, pues tiene una protección bastante decente, digamos, contra hospitalización y muerte, ¿no? Y eso es importante. Probablemente se debe a otros mecanismos, la producción de inmunidad celular, pero definitivamente que con las variantes más recientes de Omicron, incluso esa protección contra la hospitalización baja un poco. Entonces todo esto pues lleva a la formulación de variantes específicas. La verdad, como comentaba el doctor, no sabemos la frecuencia con que va a ser necesaria la revacunación. Yo creo que depende igual de la meta que estamos persiguiendo. Si estamos persiguiendo solo disminuir hospitalizaciones, pues probablemente el espacio va a ser mayor. Si queremos prevenir transmisión, es mucho más difícil, y para eso coincido que hay dos estrategias que se están mirando. Uno es la producción de vacunas que induzcan inmunidad en las mucosas, es decir, que produzcan una robusta respuesta de IgA y tratar de evitar la infección. Y lo otro es las vacunas de pan-salve-cobevirus o coronavirus, es decir, de amplio espectro, que ambas tareas son realmente difíciles. Yo recientemente vi un estudio de una vacuna intranasal y la protección fue muy, muy poca. Y se han hecho, y esta era con una plataforma de adenovirus, se han hecho intentos de producir vacunas, por ejemplo, con el flu-mist de influenza, y la verdad que no cambió, digamos, la historia de la influenza. Así es que, bueno, no creo que vaya a ser fácil con coronavirus lograr este tipo de fenómenos. De acuerdo totalmente que un gran problema de inequidad en distribución de vacunas. Es prácticamente vergonzoso que en países de África pues haya niveles de vacunación debajo del 10%, y en eso hay que trabajar, digamos, a futuro, tratar de mejorar el acceso a esos países que no se han vacunado. Yo realmente a veces me siento incómodo habiendo recibido 4 dosis, y sé que hay colegas míos en África que están trabajando con pacientes con SARS-CoV-2 y no han sido vacunados, o si acaso tienen una sola vacuna inactivada y no tienen ninguna de las otras dosis subsiguientes, ¿no? Sí, yo creo que esos son los principales comentarios que quería hacer, y abro pues la sesión para que podamos hacerle preguntas al doctor José. Adelante. Muchísimas gracias Néstor por los comentarios, y muchísimas gracias Alejandro por la charla. Siempre las charlas de Alejandro son un poco removedoras. Originalmente nos explicaba los nuevos mecanismos de desarrollo de vacunas, y eso nos resultó removedor, y hoy también tocó puntos absolutamente críticos como el tema de la distribución, lo de la tormenta perfecta, etc. Nosotros en Uruguay, cuando empezaron a distribuirse las vacunas, dijimos y hicimos una campaña, digamos, muchos médicos, muchos profesionales diciendo la mejor vacuna es la que está disponible. Y creo que con ese mensaje se llegó a muchos ciudadanos, y de hecho la aceptación de la vacuna en Uruguay ha sido realmente muy, pero muy significativa y muy importante. Yo quería hacer es una pregunta que creo que la contestó Néstor, que la hace un colega que está conectado, Douglas, que nos pregunta sobre las vacunas inhalatorias. Creo que Néstor la ha contestado razonablemente. Le quería preguntar a Alejandro sobre las vacunas bivalentes, porque en una de estas teleclínicas ECO que hicimos, un colega virólogo señaló un tema que es la eventualidad de que las vacunas bivalentes podrían promover el desarrollo de algunas cepas, de algunas mutaciones virológicas. Y le quería preguntar a Alejandro qué opina al respecto, porque no es un tema menor a tener en cuenta, especialmente cuando uno piensa en este asunto. Alejandro. A ver, sí, yo creo que también Néstor recién habló de ese tema. O sea, la emergencia de variantes en los virus es parte de la biología de los virus. O sea, los virus cada vez que replican
su material genómico, incorporan mutaciones. Y los virus de RNA como este, más, porque es un tema biológico, pero la RNA polimerasa no tiene un corrector. Cuando se replica DNA tenemos mecanismos celulares que van corrigiendo que las copias sean buenas. En la RNA no sucede, la RNA polimerasa no lo tiene. Entonces, las mutaciones siempre existen. Y en general, las mutaciones son al azar. Pero si esa mutación le da alguna ventaja comparativa, obviamente esa población se va a desarrollar más rápidamente que las otras. Entonces, ese fenómeno que tú decís va a pasar tanto sean monovalentes como sean bivalentes, cuadruvalentes, lo que sea. O sea, eso va a suceder. Entonces, ese equilibrio entre la presión selectiva que nosotros le hacemos al patógeno y la posibilidad de emerger variantes que escapen a esa presión selectiva es parte del chiste. Por eso es que en general, en el desarrollo de vacunas, uno trata, para decirlo en términos burdos, darle con todo al patógeno. O sea, uno trata de no jugarse a un mecanismo. Yo digo, las vacunas de RNA, que fueron la gran novedad de esta pandemia, son lo que se llama una tecnología disruptiva. Es una tecnología que cambia completamente la forma que nosotros concebíamos el desarrollo de vacunas. Entre otras cosas porque saca mucho del área biológica, lo lleva al área sintética, se permite desarrollar mucho más como un producto de farma que como un producto biológico, permite hacerse a unas velocidades únicas. O sea, que tiene un montón de ventajas y de cambios que realmente llegaron para cambiar la forma que pensamos. Sin embargo, tienen algunos elementos que no teníamos claro, pero que ahora sí lo sabemos, que son algunos problemas reales. Primero, la duración de la inmunidad de las vacunas de RNA es muy baja, mucho más baja de lo que pensábamos y realmente bastante más baja que otras plataformas. Hoy, desde hace ya meses, en los círculos académicos, circula lo que decimos es, las vacunas de RNA son ideales para las pandemias, todavía queda por demostrar si van a funcionar en contexto no pandemia, en contexto de vacunación masiva. Y el otro tema, entonces, ese es un tema que está planteado ahí. De hecho, hoy por hoy, no importa los detalles, pero uno de los problemas que tiene es que no sabemos por dónde señalizan esa vacuna. Hay elementos básicos de ciencia, que cuáles son los Toll-like receptors que estimulan, y hay estudios que han hecho que no se ha encontrado ningún Toll-like receptor adaptado. Entonces, de hecho, ni siquiera sabemos cómo se producen los anticuerpos, cuál es el mecanismo por el que producen los anticuerpos, porque no es el convencional. Entonces, hay muchas cosas que recién ahora estamos empezando a averiguar. Pero el otro tema es que hasta ahora están diseñadas con un solo antígeno, o en este caso dos. Entonces, realmente hay que saber más de cómo generan inmunidad las vacunas de RNA para, por ejemplo, lo que decía Néstor, poder aumentar el desarrollo de inmunidad celular de manera que nos dé el backup que tenemos, porque la respuesta celular puede llegar a ser mucho más polifuncional. Entonces, hay cosas ahí, pero el problema de la emergencia de variantes por la presión selectiva de las vacunas es un problema real en todas las vacunas del planeta, ya sean monovalentes, bivalentes o lo que sea. Por eso es que muchas veces las vacunas tienden a generar un amplio espectro de mecanismos efectores protectivos y, si es posible, más de un antígeno. Perfecto, clarísimo, Alejandro. Y para resolver este problema de la duración de la inmunidad, ¿no verdad? Que en este proceso acelerado de desarrollo biotecnológico, ¿qué hay en carpeta? Lo que está en este momento más que nada es pensándose en el uso de adyuvantes. Las vacunas estas, a diferencia de otro montón de vacunas, no han usado adyuvantes hasta ahora. Entonces, uno de los temas de investigación más fuertes, de hecho, eso es uno de los temas de investigación de mi departamento. Estamos empezando una serie de trabajos al respecto. Hicimos un acuerdo con el ministerio para que nos dé algunas vacunas de Pfizer, tanto de adultos como pediátricas, y vamos a empezar a probar de hacerlas con adyuvancia, agregarles adyuvantes para ver si logramos modificar eso. O sea, pero es algo de lo que se está trabajando. Lo otro es lo central que decía Néstor recién, el tema de las vacunas de mucosas. Las vacunas de mucosas, al igual que las vacunas PAN, las vacunas universales, son el holy grail de la vacunología, porque si uno logra desarrollar mecanismos efectores que impidan el ingreso del organismo al cuerpo, digo, el ejemplo más claro para los que trabajan en salud es el uso de las dos vacunas contra polio. O sea, nosotros lo explicamos a los estudiantes de medicina. El hecho de tener una vacuna inactivada y una vacuna oral nos permite manejar, por un lado,
proteger a las personas, que lo protege mejor la inactivada, pero por no cortar la circulación con la vacuna oral. Entonces, en eso se está trabajando. La vacuna de adenovirus virales, como dijo Néstor, han tenido algún problema. Tienen el problema de que virus intranasales siempre estamos, o sea, FluMist fue un ejemplo, pero que se llegó con muchas dudas y sin embargo ha funcionado. Nosotros estamos probando usar salmonela vía intranasal para hacer, y hay un montón de gente que están usando proteínas que tengan adyuvancia por vía oral, pero son los temas centrales en los cuales se está trabajando para tratar, por un lado, de aumentar la inmunogenicidad, ¿sí? Y de cambiar los mecanismos efectores, agregar mecanismos efectores que además permitan cortar la circulación. Excelente y clarísima realmente la explicación. Hay un colega que pregunta sobre cómo se compatibiliza, creo haber entendido, esta distribución, este desarrollo tan feroz y tan importante con el problema de la distribución que tenemos. Es una pregunta que posiblemente no solo sea para Alejandro, capaz que Néstor nos pueda dar una idea de qué hay en carpeta como para llegar a los países que al fin y al cabo han recibido muy baja inmunización y que si eso se mantiene en el tiempo van a ser también un caldo de cultivo para nuevas pandemias, ¿no, verdad? Néstor. Sí, yo puedo comentar, bueno, yo creo que es lamentable que hay países, yo les puedo decir aquí en Estados Unidos, en el estado donde yo trabajo, se pierden vacunas diariamente, cientos de miles de vacunas, porque, por ejemplo, el refuerzo bivalente que ha estado disponible ya por hace unas cuantas semanas, menos del 10 o 12% de la población se lo ha puesto. Y es el único refuerzo disponible en este momento. Bueno, acaban de aprobar el de Novavax como refuerzo, pero en realidad sacaron las otras vacunas como refuerzo, o sea que si tú te quieres poner una vacuna de refuerzo tiene que ser la bivalente, sin embargo la gente no se la está poniendo y eso tiene una vida digamos en el congelador, en el refrigerador y se van a perder. Yo pienso que hace falta la voluntad política y la presión de las entidades supranacionales para que un porcentaje de esas vacunas se distribuyan a los países y no dejar caer ese tema. Yo creo que hay muchos factores ahora mismo, digamos, a nivel internacional, la inflación, la situación con Ucrania, que distrae, digamos, a las organizaciones que deben velar por la vacunación. Pero yo sí les puedo decir, porque lo he visto con mis propios ojos, que hay vacunas en las farmacias, en los lugares que se están perdiendo y, sin embargo, hay personas en otros países que no la están recibiendo. Entonces, sí, yo creo que debe haber la voluntad política y la presión internacional para que esto se haga, se distribuya un poco más de dosis a países que no tienen la capacidad de producir sus propias vacunas para impulsar esto. Yo creo que es el único mecanismo ahora mismo. Sé que hay un esfuerzo, y ustedes lo mencionaron, hay un esfuerzo de empezar a fabricar vacunas en más países, de facilitar un poco la infraestructura y la tecnología. Yo les puedo decir, mi país de origen es Panamá, y acabamos de firmar un acuerdo para transferencia tecnológica y empezar a fabricar vacunas, no necesariamente para SARS-CoV-2, pero vacunas en general, y para un país pequeño como nosotros de 4 millones y sin tecnología, pues eso es por lo menos que haya la voluntad política de hacer eso es importante. Así que yo creo que esos son los dos mecanismos para salir de esta situación. Uno es una mayor distribución de las vacunas por los países que tienen recursos extras o dosis extras, y lo otro es fomentar la capacidad de producción en diferentes países para esta pandemia y para futuras, ¿no? Sí, me gustaría. Sí, sin dudas. ¿Puedo hacer un comentario ahí, Álvaro? Sí, adelante, por favor. No, primero me interesa después contactarte, Néstor, por esto que acabas de contar de Panamá, porque nosotros, como todos saben, en Uruguay estamos tratando de mover una iniciativa en ese sentido, y uno de los temas críticos es que somos nada más que 3 millones. Entonces, por el tema de economía de mercado. Entonces, saber un poco de la experiencia de Panamá nos va a venir muy bien. Y con respecto al tema ese, yo quiero decir dos cosas. Uno, quizás no todo el mundo sabe, pero la cantidad de empresas en el mundo que fabrican una lista grande de vacunas, las cuento con el dedo de esta mano. Son poquitísimas las empresas en el mundo. O sea, hay más empresas que fabrican 1, 2 o 3 vacunas de nicho de mercado, yo que sé, influenza, algunas vacunas de nicho, pero las que tienen la cartera productora las cuento con los dedos de esta mano.
Entonces, justamente lo que estamos hablando en este momento no es solo decir, bueno, la producción nacional como un tema casi de gloria la camiseta, sino que es necesario, yo no estoy usando el término de producción nacional, estoy diciendo descentralizar la producción mundial de vacunas. Es necesario abrir la cancha y descentralizarla de los pocos lugares donde se está pudiendo hacer, para lo cual son necesarias transferencias tecnológicas, como decía Néstor, y las inversiones necesarias para poder hacerlo. Pero no podemos pensar un mundo con la situación de salud que tenemos, los conceptos de una sola salud, donde la producción de vacunas esté tan concentrada. Realmente hay que poder abrirla. Y la segunda cosa que capaz que no se sabe, que este tema de la distribución equitativa es histórico. En la década de los 90 se formó el Gavi, la Global Alliance for Vaccine and Immunization, para lograr resolver el tema de que había muchos países del mundo donde no se recibía la vacuna de tétanos. Hasta la década del 80, solo un 30% de la población mundial tenía la vacunación de tétanos asegurada. Entonces, en la década de los 80 eso cambió mucho, ya llegaron a niveles mucho más altos, pero ese ha sido un tema histórico del problema de la distribución. Entonces, y eso, claro, en el caso de tétano no hay problema porque no es transmisible, entonces no repercute en las sociedades centrales, pero en enfermedades como esta que son transmisibles, genera una tormenta perfecta realmente. Sí, clarísimo esto que han comentado. El otro día o la teleclínica anterior hablamos de COVID en pediatría y el profesor Giacchetto hacía mención de alguna manera a cómo la pandemia exacerbó algunas inequidades culturales, tecnológicas, en fin, socioeconómicas y demás. Y en efecto, como estamos viendo en esta teleclínica, la distribución de vacunas puso en evidencia algunas inequidades de base, la inequidad en la producción, que posiblemente pueda combatirse con la descentralización, eventualmente, como dice Alejandro, y que luego se puso de manifiesto con la inequidad en la distribución de las vacunas. Ahora hay otra pregunta que nos surge, y que el otro día también surgió en otras teleclínicas, es la producción de vacunas anti-COVID y esta fiebre del COVID, digamos, provocó, preguntamos, ¿no, verdad? Porque no estoy seguro, quiero saber la opinión de los expertos, ¿provocó una disminución de la producción en otras vacunas? ¿O de alguna manera distrajo la atención en la producción de otras vacunas para patologías ya conocidas? Alejandro. A ver, la respuesta de exacta al número no la tengo, pero sí te puedo decir lo siguiente. En el momento que se empezó a producir las vacunas, masivamente las vacunas de COVID, la limitante eran las materias primas para poder producirlas. Por tanto, todos sabemos que en algún momento en el planeta faltaron las materias primas. En algún momento yo recuerdo haber visto alguna gráfica de que sobre todo los porcentajes de vacunación para otras patologías habían bajado, pero creo que eso se ha ido recuperando. O sea, capaz que Néstor tiene mejor datos de esto, pero yo creo que eso se ha ido recuperando y de hecho no hay shortcut de producción de vacunas en este momento que yo sepa. Sí hubo en un momento de demanda masiva por un tema de materias primas necesarias. Néstor, te paso la palabra a ti. Sí, yo coincido totalmente. Yo no estoy seguro que digamos, la producción de otras vacunas se afectó, pero definitivamente sí hubo un rezago en lo que fue la vacunación a todo nivel, es decir, vacunación y también cuidados preventivos. Nosotros, por ejemplo, después de la pandemia vimos una gran cantidad de personas que se presentaron con cáncer avanzado y decíamos, ¿y estos pacientes dónde estaban? Bueno, estaban en su casa. No los dejaban salir, no venían a los controles. Ahora mismo hay, y esto es un fenómeno también relacionado con el encierro que hubo por casi año y medio en algunos países, un resurgimiento de algunas infecciones respiratorias. Tenemos un brote en Estados Unidos grande de virus sincitial respiratorio en niños, porque esos niños no han visto a otros niños en año y medio, y ahora que ya se han levantado todas las restricciones a nivel nacional y se han reanudado los eventos deportivos, los eventos masivos, pues los niños están interactuando y muchos hospitales están en 60-70% hospitales pediátricos de su ocupación por virus sincitial respiratorio. Así es que sí, ha habido otras consecuencias. Creo que no ha sido tanto la producción o disponibilidad de las vacunas como la implementación de la vacuna en muchos lugares, porque sencillamente el sistema de salud se concentró en COVID, se crearon estos hospitales y personal que incluso hacía vigilancia de vacunación, se dedicó a vigilancia de COVID y a búsqueda de contactos, etcétera, y eso hizo que bajara un poco la
la cobertura y lo vamos a ver en los próximos años y meses, ¿no? Sí, una de las preocupaciones que manifestaron los pediatras es justamente recordar que el plan de inmunizaciones, por lo menos en Uruguay, seguramente en otras partes del mundo es idéntico, se mantiene. O sea, no desatendamos las otras inmunizaciones, no desatendamos la necesidad de mantener otras vacunas y también otros controles. Tú lo referías al cáncer, pero posiblemente ha pasado con muchas otras enfermedades crónicas, transmisibles y no transmisibles, donde ha habido un desvío que se está empezando a retomar de forma paulatina esa línea de control de esas enfermedades. Yo para cerrar le quería, no sin antes agradecer a Néstor y a Alejandro Chavalgoiti, que han dado una mirada excelente del tema, le quería dar la palabra al profesor Henry Cohen. Adelante, Henry. Gracias, Álvaro. Me uno al agradecimiento, muy efusivo, por cierto, porque fue una excelente presentación y un excelente comentario el de nuestros amigos. Me encanta la posibilidad de que puedan entrar en contacto ahora para beneficio mutuo y beneficio de nuestros países, lo cual es sin duda el objetivo principal de ECO. Como decimos siempre, es democratizar el acceso al conocimiento, ¿verdad? Desmonopolizar estos conocimientos y también, sobre todo, ayudar a que las personas que están más alejadas de los centros de salud tengan una atención más satisfactoria. Y sobre esto no puedo dejar de hablar de un tema que, aunque se vaya del tema de las vacunas, está muy vinculado a la preocupación que se manifestó en esta teleclínica, que es la injusta distribución de los recursos de salud más allá de las vacunas, y que el mundo realmente tiene que cambiar mucho, y el continente africano es el gran abandonado por la humanidad en todo sentido, porque si en vez de poner el mapa de las vacunas ponemos el mapa de prácticamente todo lo que es acceso a la salud, África está abandonado, como lo están también algunos países de nuestro continente, como Haití, por ejemplo. Entonces, por eso es que ECO es tan exitoso, y por eso es que ECO está ahora con un gran desarrollo en países africanos, con una cantidad muy importante de centros que se han formado desde el comienzo de la pandemia. Y bueno, en definitiva, ECO estaba pronto, como decía Alejandro al principio, como estaban las empresas tecnológicas, como estaban los investigadores, ECO estaba pronto para dar este paso, y cuando comenzó la pandemia se demostró. Y ECO está pronto, y aprovecho que está Néstor acá, que está en nuestra sede central, por decirlo de alguna manera, para seguir con este tipo de actividades y para seguir profundizando su actividad en la América Latina. Y bueno, y creo que es un momento muy oportuno para decirlo, porque hoy es nuestra penúltima actividad, el lunes que viene tendremos la última. Nuestro querido amigo que tuvo tanta influencia en lo que fue el desarrollo del COVID en Uruguay, el profesor Rafael Radi, aceptó participar la semana que viene, así que tendremos un programa muy lindo de cierre y queremos invitar a todos a participar y ya ir pensando en cómo podemos seguir con esas actividades que nos han unido a nivel de Latinoamérica, con la enorme participación de María Pía representando Fiocruz, pero también gente de todo el continente que nos saludan de forma permanente, y que también le decimos a los colegas de Paraguay, por ejemplo, que son unos cuantos que están participando en todas nuestras teleclínicas de los lunes, que Paraguay no tiene ECO a nivel oficial aún, y los invitamos a pensar seriamente en lanzar una clínica ECO, para lo cual, por supuesto, ECO Uruguay Super Hub está a disposición, pero me permito decir también que Néstor también lo está. Así que aprovecho ese mensaje, este momento que me dio Álvaro para lanzar estos mensajes, aunque reconozco que se fueron un poco del tema. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Henry. Muchísimas gracias, María Pía, Néstor, Alejandro, por esta nueva y excelente teleclínica. Y como dijo el profesor Henry Cohen, los invitamos para la próxima actividad, que es una actividad de alguna manera de cierre. Así que los invitamos a todos. Vamos a tener el honor de tener a Rafael Radi, que participó, al igual que Henry,
y que Paganini, del grupo asesor científico honorario, que de alguna manera lideró la parte técnica de la pandemia en nuestro país, con lo que hoy podemos decir un éxito muy importante, justo es decirlo, y nos va a dar una visión, Rafael, muy interesante de la perspectiva y las enseñanzas que nos dejó la pandemia por SARS-CoV-2. Y también aprovecho para saludar a Alejandro y a Néstor. Así que en realidad Panamá y Uruguay tienen casi una población parecida, 4 millones versus 3 millones y medio. Alejandro nos tiró para abajo, estamos en 3 millones y medio, así que realmente la población es bastante parecida y ojalá se puedan hacer trabajos colaborativos. Nosotros no tenemos el canal de Panamá que da tan buenas ganancias, pero bueno, tenemos Punta del Este, Colonia y buenos asados. Así que muchísimas gracias a todos por haberse conectado, un abrazo grande y los esperamos el lunes que viene para la actividad de cierre. Muchísimas gracias, un abrazo, chau, chau.